Buenas tardes, ingeniero, y a todos los que nos están viendo por este medio. Nosotros somos el grupo número 1. Les vamos a compartir el tema de manometría. Nosotros somos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el grupo está conformado por Sherlyn López, Eddie Alistún y su servidora Catherine Osorio. Una pequeña introducción de lo que es el tema de la manometría. La presión puede definirse como la fuerza por unidad del área o superficie, en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio con otras fuerzas conocidas, que pueden ser la de una columna líquida, un resorte, un émbolo cargado con un peso o un diafragma cargado con un resorte o cualquier otro elemento que puede sufrir una deformación. Por eso decimos que la presión suele medirse en atmósferas en el sistema internacional. También se puede definir en Newton por metro cuadrado, que es igual a un pascal. La atmósfera equivale a 101.325 pascales, también a 760 milímetros de mercurio en un barómetro convencional. El objetivo principal de esta práctica es comprender la importancia del buen uso y el funcionamiento de los manómetros, además de la diferencia que hay entre el manómetro diferencial, el de forma U, como el que realizamos en nuestra práctica, y el de Bourdon, para una mejor utilización y obtención de los resultados al aplicarlos directamente. Un manómetro es un instrumento empleado para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un circuito. En las instalaciones del aire comprimido son instrumentos vitales para la información, regulación y el control de los compresores, secadores o filtros, entre otros. En general, los manómetros utilizan la presión atmosférica como valor de referencia, es decir, que su valor cero correspondiente al valor absoluto de presión atmosférica. Las unidades más frecuentes que se utilizan son kilogramos por centímetro cúbico, bar, atmósferas, un pascal y PSI. Existen diversos tipos de manómetros, acá solo le mencionaremos algunos. El tipo 1, en los manómetros se indica la presión a desplazar un líquido, para ello se llena hasta la mitad con agua u otro líquido, un tubo de cristal en forma U. Cuando se crea una presión diferencial entre ambos lados de la U, entonces la columna de líquido se desplaza hacia el lado con menor presión. También está el manómetro de presión diferencial. El manómetro diferencial es un tipo especial de manómetro que mide la diferencia de presión entre dos puntos, entre dos ambientes. Estos dispositivos constan de dos cámaras separadas por un elemento sensor que detecta cualquier diferencia de presión entre las dos cámaras mediante un movimiento mecánico. A continuación le seguirá hablando un poco mi compañera. Mi nombre es Sherlyn López y les voy a seguir hablando sobre los tipos de manómetro. El tipo Bourdon consiste en un tubo enrollado en espiral que está conectado en uno de sus extremos a la línea de aire comprimido, que se aplica presión al interior del tubo. Este tiende a enderezarse. El trayecto del movimiento se transmite a un mecanismo y es la medida de presión que se indica mediante una aguja. Los errores que pueden presentarse serían vibraciones mecánicas, ya que por medio de una vibración no se podría leer bien la presión que estaría indicando este manómetro. La temperatura extrema, ya que los diferentes medidores tienen diferentes tolerancias para las temperaturas extremas. Nos referimos tanto a las temperaturas ambientes como a las que se dan
en el Ártico alrededor de un horno y a la temperatura del medio del proceso. Los picos de presión. Los picos se producen cuando la presión aumenta bruscamente y luego cae repentinamente, lo que puede provocar todo tipo de problemas a los medidores no diseñados para esta condición. La realización del manómetro tipo U casero, que es en lo que nos estamos basando en este proyecto, se realizó de la siguiente manera. Tenemos los materiales, que fueron 2 yardas de manguera de media pulgada, una llave de paso de media pulgada, un pedazo de cartón que se usará como el soporte, marchamos para sujetar la manguera al cartón, un globo que será el que contenga el gas que nosotros vamos a medir, el líquido utilizado para medir la presión, que en este caso es el agua. Para la elaboración se realizaron los siguientes pasos y como paso número 1, pintamos el cartón para que resalte el color del fluido. Paso número 2, marcamos y perforamos donde irá sujetada la manguera. Paso número 3, marcamos y graduamos la base para ver el nivel del agua. Paso número 4, una vez colocada la manguera en forma de U y graduada, la base se introducirá, en la base, se introducirá el líquido que se usará para la medición de la presión. Como paso número 5, en un extremo de la manguera colocaremos la llave de paso. En el paso número 6 colocamos el globo en la llave de paso. En el paso número 7, antes de abrir la llave en ambas ramas de la U, la altura estaba a 40 centímetros en ambos lados. En el paso número 8, al momento de abrir la llave de paso, la altura de la rama derecha subió a 50 centímetros de altura. A continuación veremos el funcionamiento del manómetro tipo U que nosotros realizamos, y luego de eso sería un problema que se realizó en base a los cálculos obtenidos del manómetro. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 1. Está conformado por Sherlyn López, Eddie Alistún y su servidora Caterina Osorio. El tema que nos toca aquí impartirles es manometría. Los materiales que utilizamos es este cartón de 1,5 m cuadrado. Utilizamos una manguera transparente de 2 yardas. Utilizamos un globo, la llave de paso y como sustancia el agua. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Eddie Alistún. Acá, como pueden ver, tienen nuestro manómetro casero. La finalidad de este proyecto es encontrar la presión que hay dentro del globo. Al abrir la llave de paso, el líquido buscará igualar la flexión del gas con la presión atmosférica. Se sabe que la presión en un fluido no varía dentro de este en dirección horizontal, por lo tanto la presión en el punto 2 es la misma que la presión en el punto 1, como podemos ver marcado en la altura del líquido a los 40 centímetros. Ahora abriré la llave de paso para ver cómo se comporta el fluido manométrico. Como podemos observar, el lado derecho del tubo NU subió aproximadamente hasta los 48 centímetros de altura, y de este lado más o menos quedó en 30 centímetros de altura. Ahorita mis compañeros les trataremos de explicar a qué se debe esto. En base a los datos que obtuvimos en nuestro proyecto del manómetro casero, planteamos un problema al cual dice: se utiliza un manómetro casero con agua a 25 grados Celsius,
con una altura inicial de 40 centímetros. Para medir la presión del gas, en este caso el aire, encerrada en el globo de 60 centímetros de diámetro, si la diferencia de presión entre el gas y el exterior se equilibró cuando la rama de la derecha alcanza una altura de 50 centímetros, determinar el peso específico del fluido manométrico, que en este caso es el agua, la presión manométrica del gas y la presión absoluta, teniendo en cuenta que la presión atmosférica es de 102.000 pascales. Acá podemos ver una gráfica de lo que sería nuestro manómetro casero. Al abrir la llave de paso llegó a lo que serían los 50 centímetros de altura y la rama de la izquierda quedó en 30 centímetros de altura. Aquí podemos ver los datos obtenidos, que sería altura 1 igual a 30 centímetros de altura, la altura 2 50 centímetros de altura y la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. La altura del agua 25 grados Celsius según el apéndice A2-3 del libro de Jankoplis. La densidad del agua a 25 grados serían 997.08 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica, como ya la dijimos, serían 102.000 pascales. El diámetro del globo serían 60 centímetros, que al convertirlo serían 0.6 metros. Aquí vemos las fórmulas utilizadas para la realización del problema. Serían: la presión manométrica es igual a la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de alturas. El peso específico sería la densidad del agua por la gravedad y la diferencia de alturas. Y la diferencia de alturas la obtenemos restando la altura 1 a la altura 2. La presión absoluta se obtiene sumando la presión manométrica más la presión atmosférica. Vemos aquí los cálculos, que sería, vamos a calcular la diferencia de alturas. Entonces sería H2 menos H1, serían los 50 centímetros de altura menos 30 centímetros, que serían 20 centímetros. Y estos los convertimos a metros, que sería 0.2 metros. El peso específico lo calculamos multiplicando la densidad del agua por la gravedad, y esto nos da un resultado de 9.781.35 newton por metro cúbico. Luego la presión manométrica la obtenemos multiplicando la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de altura. Esto nos da un resultado de 1956.27 pascales, que sería la presión ejercida por el aire dentro del globo, de 0.6 metros de diámetro. La presión atmosférica la obtenemos sumando la presión manométrica y la presión atmosférica, que ya la sabemos, que serían 1956.27 pascales más 102.000 pascales, nos da un resultado de 103.956.27 pascales, que es la presión absoluta dentro del globo. Y de acuerdo a nuestro proyecto, llevamos a algunas conclusiones, que sería que, sabiendo el diferencial de altura y la densidad del fluido manométrico, se pueden obtener la presión manométrica y absoluta. También según el fluido manométrico utilizado, el cual puede ser agua, mercurio y otros gases, dependerá su función, y que es posible construir un manómetro casero y poner en práctica los principios de manometría. Estos son unos anexos de cómo realizamos el manómetro casero, y sería la altura inicial y la altura final. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.